En Montevideo estamos, pero a Montevideo vamos, porque como todos los jueves, bueno, nuestra columnista, la profesora de historia y guía turística, Carolina Lazo, nos acompaña. ¿Cómo anda? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. El sábado 21, quien está aquí en los estudios, va a ser quien nos va a guiar por... No vamos a decir todavía el lugar. ¿Cuál será? Vamos a decir que ya lo pasamos a ese lugar, ya hablamos de él. Ya hablamos de él, es cierto. Me parece. En algún punto ya hablamos de él. Es una buena pista, Y hoy, el sábado 21, 10 de la mañana, va a ser la recorrida por ese lugar que ya pasamos en estas recorridas radiales. Hoy, ¿hacia dónde vamos? Hoy vamos a ir viendo el Montevideo del Este. Estábamos en la zona de Maroñas, sí, y vamos a imaginar que tomamos Camino Carrasco, que es lo que divide Maroñas de la zona de Malvin, y nos adentramos en ese Camino Carrasco, que nos lleva justamente a una zona muy grande del departamento que con los años, con las décadas se le ha ido dando diferentes nombres, pero podríamos denominar todo lo que es la zona de la Cruz de Carrasco hasta lo que es hasta la playa Carrasco. Esa zona perteneció en un primer momento, allá por la fundación de Montevideo en el siglo XVIII, a un señor Sebastián Carrasco, y tomó su nombre de él, que tampoco tuvo la zona tanto tiempo, pero sí tomó el nombre y no lo ha abandonado hasta el siglo XXI. Este señor Sebastián Carrasco era un inmigrante y era tío por línea materna de José Artigas, o sea que era de las primeras familias que se avecinaron en Montevideo y que les tocaba, recuerdan, un predio en Ciudad Vieja, una parte en lo que era la zona de chacras y una parte en la zona de estancias. La zona que le tocó a este señor Sebastián Carrasco era bastante agreste y con bastante arena. Había una línea de costa que entraba mucho más, que era mucho más amplia, y era una zona de grandes arenales, grandes dunas, lo que sí no era muy propicio para las actividades de la época. Entonces, a unas décadas de haber comprado, de haber recibido esta tierra, va a venderla a otro señor, otra familia que tenía también un saladero, una familia Pérez, que tenía un saladero y un molino, que ya en otro momento hablaremos. Esta zona se va a ir fragmentando a lo largo del siglo XIX con la adquisición, la recuperación por parte del Estado de algunas partes, y recién a fines del siglo XIX va a comenzar a ser una zona con atractivos. En la última década prácticamente del siglo XIX, nosotros en Montevideo vamos a tener un cambio, una moda que va a llegar a Montevideo, que se va a establecer hasta el día de hoy, y es la actividad de las playas. Las playas, dentro de lo que era la moda de esa Belle Époque, de ese 900, podríamos ubicar esa zona, esa época previa a la Primera Guerra Mundial, se va a instalar fuertemente a partir de lo que es la moda de los balnearios europeos. Pensemos en Monte Carlo, por ejemplo, en otros balnearios de la costa francesa, y esa moda se va a traer a Latinoamérica, y especialmente a ciudades y a zonas que tenían muy buenas playas, como es el caso de Montevideo. Entonces, desde fines del siglo XIX, todo aquello que se entendía como zonas de veraneo para pasar la temporada estival hacia lo que es la zona del Prado, por ejemplo, va a ir trasladándose en un periodo de unas 3-4 décadas y centrando la atención de ese periodo balneario en la costa montevideana. En ese proceso de dejar de mirar hacia adentro y comenzar a mirar la costa, es que se van a formar diferentes emprendimientos en nuestro país. Uno de esos va a ser justamente lo que va a dar forma a lo que hoy conocemos como Carrasco. Esa zona que les decía era bastante agreste, va a ser intervenida con los medios que se podía en aquella época. Recordemos que todo lo que es las grandes retroexcavadores y todo eso todavía no, claro, no existían al menos aquí, pero sí se va a ir trabajando esa zona y se la va a ir delimitando como un pueblo balneario. La obra en sí va a comenzar en 1907 y el promotor de todo eso va a ser Alfredo Arocena. Por eso hay una calle del barrio Carrasco que lleva su nombre, una de las calles principales. Alfredo Arocena, su anhelo va a ser concretar una villa del mar, le había puesto.
quiso el siglo que de Villa del Mar ya no nos acordemos y sí nos acordemos del balneario Carrasco, que es la denominación, como les decía, que persistió y persiste. Entonces, en 1907 va a comenzar a comprar algunos predios a las familias, a los descendientes de la familia Pérez, y va a lograr una sociedad del 1912, como se llamaban en esa época las sociedades, cuando uno quería armar un pueblo, vamos a decir así, no lo hacía solo, lo convocaba a otros inversores para de alguna forma desarrollar ese, hoy podríamos decir, ese producto inmobiliario. Entonces, junto con otros especialistas de la época, fueron transformando toda esa zona de grandes arenales en una zona con una costa, con una delimitación, esa delimitación básica de lo que es Carrasco, de lo que es el balneario, lo podemos encontrar entre la espalda, vamos a decir, del hotel, del casino hotel, hacia la Estela Maris. Esa es la parte central, y si nosotros observamos, simplemente podemos ir o podemos observarlo en la vista aérea de algún programa muy conocido como el Google Earth o como el Google Maps, podemos observar que en ese entorno es que vamos a encontrar las casas más antiguas, esas casas de veraneo, y que siguiendo esta moda de la costa mediterránea, se van a asemejar a chalets europeos. Es una partecita de Europa que se va a tratar de organizar en un balneario para el cual no era fácil acceder. Hoy podemos tomar la Rambla o podemos tomar Avenida Italia, Avenida Rivera, y nos va a llevar a lo que es la zona de Carrasco. Pero para acceder en aquel principio del siglo XX, hace un poco más de 100 años, se tenía que ir hasta el cementerio del Buceo, que era como lo último que había, y de ahí se podía ir, y de ahí había que tomar carros para atravesar toda la zona de piedras, de arena, para poder llegar a la zona balnearia. O sea, ir a Carrasco no era fácil, era una expedición. Pero también tenemos que tener presente que contemporáneo a esto que se está formando Carrasco, hay otros emprendimientos que se están formando más al este todavía, a los que imaginen. Si ir a Carrasco costaba unas horas, lo que podía significar para Lucich, por ejemplo, o para Piria, ir hasta el departamento de Maldonado. Es contemporáneo a todo eso que este barrio, hoy barrio, en aquel momento balneario, se va a conformar. Pero, como era un balneario al estilo europeo, tenía que tener una entrada acorde. Si bien se llegaban carros, pero había que tener una entrada acorde. Y una entrada acorde que se hizo fue unos portones. Unos portones que daban ingreso a esa zona. Hoy, esos portones, algo todavía se puede observar, y es lo que da nombre a la conocida zona de Portones de Carrasco, que no es una denominación que tiene que ver con el shopping, es una denominación bastante anterior, y es que ahí estaban los portones de acceso al balneario. Si los recuerdan o los pueden ver, eran portones al estilo europeo, grandes arcos, con grandes adornos, con jarrones, que marcaban, bueno, acá se entra el balneario Carrasco, que no significaba que fuera exclusivo o que fuera privado. Sí, era de una forma la división entre lo que era esa ciudad que se estaba avanzando pero que todavía no había llegado, y lo que era el balneario propiamente. Eso eran los portones. En esa zona de los portones justamente va a existir una casa muy interesante, una casa que de alguna forma mezcla las dos épocas, la época del siglo XIX y la época del siglo XX, cuando se está conformando el balneario, que no quedaba exclusivamente dentro del balneario, sino quedaba en la zona de acceso, y es una casa que hoy ya no existe, porque la piqueta fatal del progreso ha querido que bueno, la quinta de Mendizábal no se conservara, pero sí los vamos a invitar en breve a ver qué quedó, algunas imágenes que quedaron de esa casa. Lo importante de destacar ya en la zona misma del balneario son dos edificaciones muy importantes que le van a dar una magnitud a lo que es el balneario y que le van a dar cierta característica, especialmente la iglesia Estela Maris, que tiene mucho que ver con lo que es la colectividad de los inmigrantes. Para quienes hayan tenido el gusto de entrar, esta iglesia que tiene 101 años, es muy interesante en su arquitectura y tiene un techo muy particular. Si entramos a la iglesia Estela Maris y miramos hacia el techo, vamos a encontrar que es
un barco, uno de esos navíos que traían inmigrantes, pero dado vuelta. Es una forma de recordar el origen de los inmigrantes y es una forma de recordar esa presencia de los inmigrantes italianos, pero de todos los inmigrantes, en esa cubierta de la iglesia que es un barco dado vuelta. Es muy interesante y es uno de los techos más particulares de iglesias y de edificios en Montevideo. Y otro de los edificios característicos que le va a dar una impronta al barrio es el Hotel y Casino Carrasco, actualmente bajo la firma Sofitel, que en aquellos años 20, principios de los años 20, va a ser un punto muy importante de lo que tiene que ver con los balnearios en Uruguay, pero también con lo que tiene que ver cómo se organiza y dónde se organiza las temporadas estivales, esas que en el siglo XX nos acostumbramos a ver que giran en torno a un balneario de Maldonado, Punta del Este. Bueno, eso giraba en torno al Hotel Casino Carrasco y al barrio Carrasco. Pero, a pesar de que es un edificio muy interesante, con todos los lujos que podía permitirse hace 100 años un hotel de los mejores que pudo tener Latinoamérica y al mismo nivel que Europa, 2 hoteles podemos destacar de ese momento. Y uno es el Hotel Casino Carrasco y otro es el Hotel Argentino en Piriápolis. O sea, es un barrio que le va a dar una articulación muy importante a todo lo que es el turismo y también tener en cuenta que es contemporáneo este crecimiento a lo que es el periodo vallista y a lo que es el periodo post-vallista, y es interesante porque acá es todo capital privado lo que va a primar. En tanto el vallismo va a tratar de darle otras connotaciones y limpiarle la cara a la Montevideo y embellecerla en otras áreas, acá es totalmente privado. Pero sí hay alguien que está en los 2 emprendimientos, tanto en el privado de Carrasco como en el emprendimiento público, y es el paisajista Racine, que va a trabajar tanto para el Estado como para los privados, y que va a dejar una impronta que todavía hoy la podemos observar, tanto en Carrasco como en los diferentes parques de la ciudad de Montevideo. Gracias por el aporte. La profe Carolina Lazo, gente.